Soy Guerrero y vamos a empezar con la primera clase del curso de Fundamentos de Diseño Lógico correspondiente al PER de la UAM Lerma. Y en esta clase vamos a dar una breve introducción a los sistemas digitales y las computadoras. Para comenzar a hablar de sistemas digitales y computadoras, lo primero es que tenemos que diferenciar entre dos tipos de magnitudes. Primero hablaremos de las magnitudes analógicas. Las magnitudes analógicas son aquellas que se miden de manera continua. Entonces, analógicas perdón, el acento es en la O. Bueno, se miden de manera continua. Entonces, ¿cuál puede ser una magnitud analógica? Por ejemplo, la temperatura. ¿A qué me refiero con analógica y a qué me refiero con que es continuo? Si, por ejemplo, nosotros estamos a una temperatura de 23 grados, no saltamos de 23 grados a 24 grados. Pasamos de 23 grados a 23.1, tal vez a 23.2, pero aún así no pasamos de 23 grados a 23.1, sino pasamos de 23.05 y etcétera. O sea, la temperatura va aumentando de manera continua. No hay un espacio entre una temperatura y otra. Si ustedes me dicen dos temperaturas, siempre va a haber una temperatura entre esas dos temperaturas que ustedes me digan. ¿Qué otro ejemplo podríamos decir? La distancia. Ok, la distancia. Si nosotros decimos que mi casa está a una distancia de 7 kilómetros de la UAM, y yo digo, ¿cuál es una magnitud intermedia? Una distancia intermedia aquí, bueno, tal vez es aquí, no sé, un café que está a una distancia de 3 kilómetros de la UAM. Pero yo siempre puedo ir partiendo esta distancia en una mitad, mitad y mitad y mitad. ¿Sí? Entonces la distancia va aumentando de manera continua. ¿Qué otra magnitud podemos decir que es analógica? Si yo cuento el número de personas que hay inscritas en el curso, entonces el número de personas también, no, perdón, esta sería una magnitud digital, sería más bien el peso. Perdón, ahorita vamos con con las magnitudes digitales. Vamos a ver, el peso, perdón. El peso. Ajá. Entonces, el peso también es una magnitud analógica. Nosotros podemos a lo mejor subir de peso, pero no subimos de un instante a otro. No, en el instante 0 tenemos un peso y en el instante 1 ya pesamos 1 kilo más. ¿Sí? Se va subiendo de manera continua. Ahora sí, ¿qué diferencia hay con las magnitudes digitales? Una magnitud digital va cambiando, digamos, como por pasos. Ahora sí, si yo quisiera contar el número de personas que hay en el curso, yo contaría una persona, dos personas, tres personas, cuatro personas. Si una nueva persona se inscribe ya serían 6, una nueva persona serían 7 y se van incrementando de una en una. Ajá. Si yo tengo 5 personas en el curso y llega y se va a incrementar, entonces se incrementa a 6. ¿Ok? No se incrementa a 5.2 ni nada por el estilo. Eso es lo que yo le llamaría una magnitud discreta. Igual, por ejemplo, los años. Nosotros cumplimos años de uno en uno. No cumplimos 1.57 años. Ajá, los años se cuentan de uno en uno. Bueno, resulta de que en el mundo real, digamos, nos encontramos nosotros que los fenómenos físicos se miden regularmente con magnitudes analógicas.
la temperatura, la presión, etcétera. Se miden con magnitudes analógicas. Pero cuando nosotros ya queremos hacer el procesamiento de estas magnitudes analógicas es complicado hacerlo. Es mucho más fácil procesar magnitudes digitales. Entonces, los sistemas digitales son sistemas que, aquí lo vamos a poner, que procesan magnitudes digitales. Entonces, tenemos aquí que un sistema digital, ¿qué es lo que hace? Procesan almacenan, manipulan, digamos, leen, ¿qué? Magnitudes digitales. ¿Ok? Bueno, entonces un sistema digital es un sistema que se compone de varios elementos que hacen distintas cosas. Por ejemplo, un sistema digital es, por decirlo, nuestros teléfonos celulares, calculadoras, computadoras y, por ejemplo, también, por ejemplo, podemos tener termómetros digitales. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos ya un modelo de computadora que puede procesar, almacenar y manipular magnitudes digitales. Y si yo quiero diseñar un sistema que, por ejemplo, que me lea la temperatura, que es una magnitud analógica, lo que yo hago es que esa magnitud analógica la convierto a una magnitud digital. Y entonces, por ejemplo, puedo tener un termómetro que me va leyendo de grado en grado o de 0.01 grados centígrados en 0.01 grados centígrados con esa precisión. ¿Ok? Bueno, siempre es más fácil procesar señales que son digitales. Bueno, esto es ¿por qué? Porque nosotros ya tenemos un modelo de computadora que puede hacer este procesamiento de magnitudes digitales. Vamos a verlo un poquito más a detalle. El modelo básico de una computadora. Una computadora es un sistema digital muy sofisticado. Vamos a ver un modelo muy básico que probablemente ustedes ya tengan en mente. Este modelo básico de computadora. Una computadora tiene distintos elementos, por ejemplo, el más importante, el CPU, que es la unidad de control y de procesamiento. Control Process Unit, por sus siglas en inglés. Digamos que es el cerebro de la computadora. Tenemos los periféricos de salida. Esto es algo muy básico, ¿no? Que ustedes seguramente ya han visto. Por ejemplo, la impresora, el monitor. Tenemos periféricos de entrada, como el lápiz con el que estoy escribiendo, como el micrófono. Tenemos una memoria. Hay distintos tipos de memoria que nosotros ya veremos con calma en el curso. Y tenemos una unidad aritmético-lógica que básicamente lo que hace es operaciones aritméticas, sumas, restas, multiplicaciones. Bueno, la computadora, entonces, este modelo básico de computadora funciona procesando señales digitales. En este caso, la computadora en sí, el único lenguaje, digamos, a muy bajo nivel que comprende la computadora es el lenguaje binario. El lenguaje binario es donde las señales se componen de ceros y unos, ¿ok? Es una señal digital. Es una señal digital
que se compone de ceros y unos. Entonces, fíjense. Digamos, vamos a poner aquí con otro color, que en un nivel muy bajo, o sea, muy bajo me refiero a en un nivel ya de lo que comprende nuestra computadora, tenemos el lenguaje binario. Entonces, la computadora comprende algo que se le llama lenguaje, o le podemos llamar mejor código máquina. Que son unos y ceros, ¿ok? Esto es lo que entiende la computadora. Como sería muy difícil para nosotros hacer un programa, o si hacer un programa para una computadora en unos y ceros, lo que nosotros hacemos es que inventamos unos lenguajes de más alto nivel. Por ejemplo, aquí tenemos el lenguaje ensamblador, que es un lenguaje de más alto nivel, que digamos como que envuelve al lenguaje máquina. Y aquí podemos colocar lenguajes de muy alto nivel, como por ejemplo el lenguaje C, Python, etcétera. Y aquí ya podemos tener aquí ya nuestras aplicaciones de usuario. Por ejemplo, yo tengo aquí una calculadora. Supongamos que yo tengo una aplicación, tengo una calculadora. En mi calculadora yo solamente puedo escribir 2 más 3. Solo escribo 2 más 3. Este 2 más 3 se traduce al lenguaje en el que está diseñada la calculadora. Por ejemplo, lenguaje Python. Luego se va a traducir al lenguaje ensamblador y luego se va a traducir a unos y ceros. Entonces, en este curso nosotros vamos a ver partes muy básicas de la computadora, por ejemplo, alguna parte muy básica de la ALU, de cómo se hacen estas sumas en la ALU. También vamos a ver cómo se diseñan memorias y algunas cositas básicas del CPU. ¿Qué otra cosa es importante aquí? Bueno, a continuación vamos a ver cómo hacer una suma en una computadora. Entonces, tenemos aquí un simulador que se llama Lidl-Man Computer. Es un simulador de un modelo muy básico, el modelo von Neumann de computadoras. Y vamos a ver cómo funciona este modelo. Esto que nosotros vemos aquí son celdas de memoria, son la memoria de acceso aleatoria, la memoria RAM. Todo esto que está aquí, ¿ok? Esto sería un periférico de salida. Aquí output podría ser, por ejemplo, como un monitor. Input sería, por ejemplo, nuestro teclado. Aquí tenemos la unidad aritmético-lógica, que es la que suma y resta, y aquí tenemos el CPU, un CPU muy rudimentario, que lo único que hace, tiene 3 partes. Una parte que es el program counter, que básicamente nos va contando en qué instrucción de nuestro programa se está ejecutando. Por ejemplo, un programa de sumas tiene instrucciones, y cuando nosotros hacemos cualquier programa en el lenguaje C en el que nosotros queramos, pues nuestras instrucciones van en orden. Primero va una, luego va otra, etc. Esta parte lleva la cuenta de qué instrucción se debe de ejecutar. Luego tenemos nuestro registro de instrucciones. Por ejemplo, esa instrucción a lo mejor tiene asociada un número, y tenemos ese número se almacena aquí. Por ejemplo, si tenemos una instrucción que dice suma 2, entonces ese 2 se asocia aquí, ¿no? Es un número es una información que está asociado a la instrucción suma. El registro de dirección, el programa, cuando nosotros creamos un programa, el programa se carga en la memoria RAM para este modelo de computadora. Y aquí nos dice la línea de programa que se va a ejecutar, en qué dirección de la memoria RAM está. Y aquí tenemos el acumulador, que básicamente sería como otra pequeña memoria
digamos como una memoria de rápido acceso. Entonces, este simulador, fíjense, nosotros queremos queremos hacer una suma. Esto que nosotros vemos aquí es el programa en lenguaje ensamblador para sumar dos números que yo meta aquí por input. Esto está en lenguaje ensamblador. Esto que vemos de aquí, de este lado, es el código máquina. El código, el mismo lenguaje ensamblador. Solamente que aquí ya lo tenemos numeradas cada una de las instrucciones. Esta es la instrucción 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver qué hace cada instrucción. Básicamente lo que yo quiero saber es cómo suma una computadora. Aquí tenemos el número de instrucción y aquí tenemos las instrucciones del lenguaje ensamblador, que son las mismas que yo tengo acá. Son estas mismas, las copié aquí. Esta diapositiva va a estar en nuestra aula de Google Classroom para que ustedes, estas diapositivas, para que ustedes las puedan revisar con calma. Entonces, fíjense, tenemos una instrucción en ensamblador que es la instrucción imp, que se refiere a copiar la entrada que está en el acumulador. Copia la entrada que está en el acumulador. Ok. Ahora fíjense, cada instrucción tiene asociado un código máquina. La instrucción imp está en lenguaje ensamblador, que es un lenguaje que envuelve al código máquina. El código máquina de esta instrucción es el 901. Si se dan cuenta, aquí la instrucción número 2 también es la instrucción imp y cuyo código máquina es el 901. La computadora lo que lee es el número 901 en binario para saber que esta es la instrucción que se va a ejecutar. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, otra instrucción que se llama esta de STA, que se refiere a almacenar lo que haya en el acumulador, lo almacena en el registro de memoria 99. Este 99 puede cambiar, puede que yo le puedo poner aquí otro número, pero en este caso almacena lo que hay en el acumulador en el registro de memoria 99. Entonces, primero, copia la entrada, la primera instrucción, copia la entrada al acumulador. La segunda, almacena lo que hay en el acumulador en la memoria, en el registro 99 de la memoria RAM. Copia la segunda entrada en el acumulador. Luego, esta instrucción add99, cuyo código máquina es 1, lo que hace es que suma el valor de la dirección de memoria 99, o sea, el primer valor que yo metí, a lo que hay en el acumulador. En el acumulador está el segundo valor que yo metí. Finalmente, aquí lo voy a corregir. Finalmente, lo que haya en el acumulador, que ya es la suma de los dos números que yo metí, los coloca en la salida y finalmente ejecuta la operación halt, que es la operación de salir o de terminar el programa. Bueno, vamos a ver cómo lo hace ya en la... Bueno, otra cosa que yo quiero que ustedes vean, que creo que es también muy importante, este código máquina está copiado en la RAM. Fíjense, este 901 corresponde a la instrucción imp 901. Este 399 corresponde a la instrucción STA. El 3 corresponde al STA y el 99 corresponde a el valor a una parte de esta instrucción. Recuerden que STA almacena en el acumulador lo que hay en la dirección 99. Entonces, STA es la instrucción almacena y 99 quiere decir almacena lo que hay en la dirección 99. Entonces, cuando nosotros pudimos haber hecho este programa de suma en nuestra calculadora de Windows, por ejemplo. Esa calculadora a lo mejor está inscrita en C++. Se fue traduciendo en lenguajes hasta que llegó al lenguaje ensamblador, que es este que tenemos aquí, pero más aún, después del lenguaje ensamblador, se tradujo a este código máquina que la memoria lo lee, pero en número binario, y ejecuta todo esto. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Aquí tenemos el Lidl Man Computer, que es este simulador de CPU, que está en línea.
Aquí yo puedo seleccionar que quiero simular cómo se suman dos números. Se carga este programa. A partir de que seleccione esto, se carga el programa aquí. Yo le puedo decir que quiero que lo ejecute de manera muy lenta. Y aquí vamos a empezar nuestro programa. Vamos a ejecutar la primera instrucción. Vean que ahí el contador, este contador va aumentando de 0 va a pasar a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5, etc. Entonces, lo que hace es que el contador del programa se va a ir a la celda 0 de la memoria RAM para ver cuál es la instrucción 0. Y a la vez se incrementó para indicarnos que la siguiente instrucción a ejecutarse va a ser la 1. Entonces, fue a la celda 0, se trajo el número 901. Y el número 901 corresponde a la instrucción imp. Acuérdense que imp, aquí imp, tiene el código máquina 901. Aquí está. Bueno. Y esta instrucción imp se refiere a que metamos algo en este periférico de entrada. Por ejemplo, yo voy a meter el número 3. Le doy un enter. Y lo que yo haya metido se almacena en el acumulador. Entonces la instrucción imp copia el valor del periférico de entrada en el acumulador. Si yo le doy a skip, va a ejecutar la siguiente instrucción que está en el contador del programa, que es la instrucción 01. La instrucción, perdón, que está guardada en la memoria 01. Entonces, la unidad aritmético-lógica incrementa el número de instrucción y por otro lado vamos a la memoria RAM, a la celda 1 para traernos el código correspondiente a la instrucción 01, que es el código 399. El 3 se refiere a la instrucción STA y el 99 es algo extra. El 3 se refiere a la instrucción STA que dice almacena lo que hay en el acumulador en el registro 99. Entonces, este 399 viaja al registro de instrucciones y al registro de direcciones. Una vez que se lee ahí, se va a ejecutar. Que nos dijo, guarda lo que hay en el acumulador en la celda 99 de la memoria. Bueno, esto va un poquito lento para que nosotros podamos ver cómo funciona. Le doy a skip y se va a ejecutar la siguiente instrucción, que sería la instrucción contenida en la memoria RAM en la celda 02 y se va a incrementar el contador del programa. Entonces, ¿qué va a hacer? Se incrementó el contador del programa, va a la celda de la memoria 02, se va a traer el código máquina 901, que el código máquina 901 se refiere a la instrucción 02 de imp. Imp, acuérdense que es de input y su código máquina es el 901. Si nosotros recordamos esta instrucción input, lo que hace es que guarda en el acumulador lo que nosotros escribamos en la cajita en el periférico de entrada de input. Todo esto es solamente para sumar los números. Yo voy a sumar el número 3, no sé, más el número 5, por ejemplo. Ya leyó el 901 y ejecuta la instrucción, entonces nos pide que metamos algo, le voy a poner un número 5, le doy enter y ese 5 lo va a guardar en el acumulador. Ahora le doy skip para que ejecute la línea de programa 03, incrementa el contador de líneas del programa y a la vez se va a la memoria RAM para traernos el código
correspondiente a la línea 03, a la línea 03, que a su vez está guardado en la celda 3 de la memoria RAM. Ese código es el número 199. El número 199 corresponde el 1 corresponde a la instrucción add, es el código máquina de la instrucción add, y el 99 es una dirección de registro. La instrucción add, ¿qué hace? La instrucción add suma lo que haya en el al acumulador, le agrega lo que hay en la dirección 99. La dirección 99 de la memoria RAM. Entonces, esta add lo que dice, cuando ya lo lea, lo que va a hacer es que va a agregar al acumulador, al número 5 que tenemos en el acumulador, le va a agregar el número que tengamos en la dirección 99. Entonces va a sumar el 5 más lo que tenemos en la dirección 99, que es 3, y lo va a guardar en el mismo acumulador. Incluso aquí ya lo podemos hacer un poco más rápido. Entonces, usó la unidad aritmética lógica para sumar lo que había en el acumulador con lo que hay en la dirección 99 y luego lo volvió a guardar en el acumulador. La dirección 4, ahora va a continuar con la instrucción 4, como nos indica aquí. Se va a ir a la celda 4 de la memoria RAM, va a traer el código 902 que corresponde a la instrucción out, que se refiere a mostrar lo que hay en el acumulador en la salida. Entonces incrementamos el contador del programa, nos vamos por el código máquina que está aquí en la celda 4 y lo lee, y lo que hace es que muestra el valor del acumulador en la salida. Entonces ya nos sumó 3 más 5. Le doy siguiente y va a ejecutar la última instrucción que se refiere a terminar el programa. Ok. Aquí tenemos las instrucciones de esta computadora, las instrucciones en el código máquina, que esto la computadora realmente no lo lee así, sino lo lee su equivalente en binario. Y bueno, a grandes rasgos nosotros lo que vamos a hacer en el curso es que vamos a ver muy rudimentariamente cómo se puede formar una memoria RAM, un circuito digital y una memoria RAM, algunas operaciones aritméticas y tal vez veamos algo del funcionamiento del CPU. Bien, hay algunas actividades sugeridas. La actividad 1 es que ustedes ingresen al simulador Lidl-Man Computer, que es el que ya vimos, con la ayuda de la lista de instrucciones que también ya les mostré. Analicen el comportamiento del programa sumar y restar. Aquí ustedes pueden sumar y restar. Analicen este comportamiento, ayúdense de estas instrucciones y para ello, después de que hagan su análisis, traten de realizar una tabla similar a esta. La actividad 2 se refiere a escuchar un podcast de un divulgador de la ciencia mexicano muy bueno, El Explicador. Tiene un podcast llamado La Revolución Informática y Denis Ritchie. Denis Ritchie, como ustedes saben, fue el creador del lenguaje C, que prácticamente es la base de muchos de los lenguajes más importantes. Entonces aquí El Explicador nos narra de manera muy amena el impacto que tuvo Denis Ritchie en la revolución informática. Entonces aquí nosotros tenemos que identificar dos cosas. Una cosa es el desarrollo de software y otra cosa es el desarrollo de hardware. Pero en el siglo pasado hubo muchos avances en ambos sentidos. En este curso nosotros vamos a programar para desarrollar hardware, no software, y vamos a ver que hay diferencias. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.